Durante todo este mes hemos estado hablando sobre la incursión o la inmersión al mercado laboral, las conclusiones sobre la integración económica, prácticamente es lo que vamos a tener hoy, de cómo encontrar, hemos hablado de cómo encontrar un trabajo en Canadá, de cuáles son las herramientas más apropiadas que nos pueden proveer la información para ir en busca de ese empleo. Cómo desarrollar un CV, una carta de presentación. Inclusive tuvimos también en nuestro espacio de Bienvenido a Canadá, tuvimos un simulacro de entrevista con una profesional en el tema y bueno, hemos ido desarrollando este tema poco a poco para que ustedes tengan esa herramienta y sepan más o menos a qué atenerse cuando lleguen aquí a Canadá para aquellos que están en el proceso. Hoy tenemos un invitado bien especial, porque pues es un profesional latino que ya se desarrolla en el campo laboral en su profesión y bueno, es ingeniero electrónico. Él es Sergio Londoño, que nos acompaña hoy en día. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, con Sergio vamos a hablar sobre su proceso, sobre cómo él llegó, cómo comenzó ese proceso para llegar acá, toda la información que él obtuvo y también cómo ha logrado, ya establecerse en su profesión, en un trabajo dentro de su profesión. Así que, Sergio, pues los micrófonos son tuyos. Bienvenido a Canadá. Primero que todo, hablemos de allá, en Colombia. ¿Cómo comienza ese proceso? ¿Qué es lo que te motiva a venir aquí a Canadá? En primera instancia, muy buenos días. ¿Qué me motivó a mí a venir a Canadá? Inicialmente, cuando yo era joven, siempre quise salir de mi país de origen. Quería conocer otras culturas, conocer otras nuevas oportunidades, manejar otros idiomas. También saber qué es lo que es viajar. También tener la oportunidad de cómo es que viven las personas en otro sitio, porque creo que el mundo es muy grande y a veces tú simplemente conoces tu ciudad y conoces tu país, pero en cambio acá, por ejemplo, en Canadá, el mundo se abren muchas puertas y puedes conocer el mundo entero. Comenzando por la cantidad de culturas que encontramos acá, que sí, definitivamente le permite a uno conocer un poquito de cada país, ¿no? Son bastantes, todas culturas tienen sus cosas buenas como sus cosas en donde nosotros nos da un poco de dificultad entenderlas, pero también vivimos todos en comunidad. Aquí, gracias a Dios, se vive muy en paz, la gente es muy tranquila, la gente ayuda bastante, la gente es un ambiente muy agradable. Dentro de eso, para venir acá en Canadá, yo tenía las dos opciones. Cuando yo quería venir acá, terminé mi ingeniería y lo hacía de manera independiente o lo hacía con un asesor. En ese entonces, de manera independiente, es muy difícil, o sea, se dice que toda la información está en internet. Pero es complicada de entender, ¿no? Es difícil, porque normalmente tú tienes que aplicar la estrategia prueba y error. ¿Cuál es la estrategia prueba y error? Es que será que este es el papel, es que será que esta respuesta está bien, será que este es el formulario, es que será que me estoy comunicando con la persona que debo de hablar. Entonces se hace muy difícil. Se hace difícil e imagino que también es una pérdida de tiempo. Normalmente sí, porque el tiempo cuesta dinero. Normalmente cuando tú tratas de buscar la información tú mismo, tú tienes que invertir tiempo en eso y tus horas cuestan. Y cada horas que inviertes, tú no sabes si las horas que estás invirtiendo están siendo bien invertidas, si vas a tener alguna retribución, porque tú puedes investigar durante 10, 15, 20 horas, pero resulta que la investigación que hiciste te está llevando por un mal camino. Y no solamente estás perdiendo los primeros tiempos de investigación, sino todo el tiempo del proceso que sigue ahí en adelante. Por eso normalmente pues yo creo que los profesionales para eso están, las personas que están inmersas en el trabajo, que están conociendo sobre esos temas y que tienen los detalles, los tips, que son los que hacen la diferencia. Que tienen la estrategia para cada programa, para cada caso en específico. Entonces tú dices, bueno, yo no quiero perder tiempo, no quiero perder dinero, yo quiero ir al punto y contratas una compañía, contratas un servicio especializado en inmigración. ¿Cómo es esa contratación? ¿Llegas a dónde allí en Colombia? Yo soy de Medellín, llegué directamente a ALSI, es una empresa muy seria, son representantes de CI Canadá en Colombia. Muy serios con su trabajo, me ayudaron bastante, me explicaron más o menos cómo es las cosas aquí en Canadá, me prepararon bastante en el tema del francés, me prepararon bastante en el tema de la entrevista,
me prepararon bastante en el tema del viaje, o sea, la asesoría fue muy buena y gracias a ellos es que estoy acá. Si por ejemplo en el caso mío me dicen a mí, vuelvo a empezar otra vez el proceso de inmigración, sin pensarlo dos veces de inmediato me iría de nuevo con un asesor que me explique cómo hacerlo, y en este caso pues es lo que estoy haciendo, estoy empezando el proceso de apadrinamiento para mi familia, entonces en ese caso vine aquí a CI Canadá de nuevo para empezar el proceso con ella. Ve, bien interesante esto, porque eso quiere decir que has ahorrado tiempo, dinero y lógicamente has tenido éxito. Estás hace 5 años aquí, llegaste hace 5 años y hemos estado hablando extra micrófonos y extra cámaras acerca de todo el proceso de Sergio, y es muy interesante escucharlo hablar acerca de cómo ha sido esa parte de integración. Tú nos contabas y nos decías, Liliana, es bien importante que las personas que tienen pensado hacer un proyecto migratorio viajen y lo hagan de manera, no solos, que lo hagan acompañados, puede ser en pareja, sería mucho mejor. ¿Por qué tú aconsejas esto? Normalmente, o sea, en el caso mío, yo vine con mi esposa y se me hizo más fácil la integración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes el proceso de la búsqueda de la casa, la búsqueda del vehículo, el apoyo moral y el tema de, por ejemplo, el mercado. Vamos a colocar un ejemplo sencillo, mercar cada 8 días. Es difícil, por ejemplo, si a ti te toca desplazarte solo, es pesado, te toca cargar bastantes bolsas, te toca el transporte público. Entonces se hace más difícil. En cambio, si tú puedes venir acompañado, en mi caso, me ayudó bastante en el sentido en que tenía una persona que estaba conmigo apoyándome, tanto en los momentos fáciles como en los difíciles. Algo también importante, no sé cómo es la integración de las personas solteras. Hay personas que se logran integrar muy bien, como hay personas que sufren. ¿Por qué? Porque es que hay un choque cultural. Partamos del hecho que nosotros, por ejemplo, en nuestros países hay fiesta, hay gente, hay ruido, hay unas características propias de nuestra cultura. Acá es diferente. Entonces, a veces tener una persona al lado te ayuda a integrarte a eso. Entonces, por eso, en mi caso, me ayudó bastante. Interesante. Bien interesante esta parte. ¿Llegaste? ¿A dónde te instalaste cuando comenzaste? Normalmente, cuando yo llegué, llegué donde un amigo, me quedé durante un mes. En ese mes busqué la casa o el apartamento donde me iba a quedar. Durante el tiempo que estuve donde el amigo mío, empecé a enviar hojas de vida a través de distintos servicios web, como son, por ejemplo, Workopolis, Jobboom, el tema de enviar páginas a las empresas en francés, con el francés que yo traía. Una cosa interesante aquí, con el francés que yo traía, hay muchas personas que se limitan, que yo no tengo el francés suficiente, que me da pena. En tu caso fuiste directo. ¿A quién recurriste para que te corrigiera, por ejemplo, las hojas de vida o algo así, o las mandabas así? Normalmente acá, o sea, acá en Canadá o específicamente en Montreal, todos somos inmigrantes, la mayor cantidad de personas son inmigrantes. Entonces las personas hablan francés más o menos, inglés más o menos. El que te habla 100% francés va a ser la persona de acá. Pero en ese caso nosotros no podemos ser tímidos, porque si tú eres tímido, entonces va a ser más difícil obtener el resultado. Tu proceso inmediato, o sea, te instalaste en la casa de tu amigo, inmediatamente hojas de vida a los sitios especializados por internet. Respuestas, ¿cómo fueron esas respuestas? Muy buenas, o sea, inmediatamente empecé a tener llamadas por parte de reclutadores, que son personas que buscan personas para integrarlos al mercado laboral, o también directamente de empresas. Inmediatamente empecé a participar de las entrevistas, ya sea con el francés y el inglés que yo tenía en ese momento, y con fe, o sea, las personas te entrevistan, ellos tienen la opción de contratarte o no contratarte. En este caso, afortunadamente a mí me contrataron, o sea, yo vine en mayo del 2010 y para julio 12 del 2010 ya estaba trabajando. Algo interesante, te voy a cortar un poco la palabra ahí, porque ese proceso de ya estaba trabajando, muchos decir, ¿cómo así? Pero, a ver, ¿profesional en qué? ¿En qué comenzó a trabajar? Eso lo veremos después de la pausa, regresamos, porque vamos a tratar esa parte. Este caso es bien especial y nos reta bastante a apurarle, a ir rapidito a conseguir empleo. Regresamos.
Ok, señores, continuamos en Bienvenido a Canadá con nuestro invitado, el señor Sergio Londoño, quien es profesional latino. Él es ingeniero electrónico y ya se encuentra laborando dentro de su profesión. Fue algo, podríamos decirlo que inmediato, pero ¿cómo logró él llegar a entrar para desempeñar su profesión? Vamos a escucharlo. Entonces llegas... te instalas, comienzas a enviar las hojas de vida, tienes las entrevistas. ¿Difíciles las entrevistas o...? No, las entrevistas es como cualquier entrevista en la cual tú tienes que participar. Te preguntan qué es lo que clave, hacías, por ejemplo. te preguntan qué es lo que hacías, qué conoces. Tienes que hablar con bastante confianza, porque si la persona ve que no tienes confianza, pues en ese momento, si no tienes confianza contigo mismo, ¿con qué oportunidad yo te voy a contratar para mi empresa o qué soluciones me vas a traer? Depende mucho de la persona. La persona tiene que ser una persona que quiera el trabajo y que esté dispuesto a tomarlo, no a esperar a que se lo den, sino a tomarlo. Yo soy la persona que usted necesita para este puesto. Interesante. Entonces, algo aquí para anotar es que la mayoría de profesiones aquí están regidas por un colegio profesional, por una orden profesional, pero en tu caso ha sido diferente. Tú entraste a trabajar inmediatamente y tú no estás dentro de una orden profesional y ya estás desarrollándote en tu profesión. ¿Cómo está eso? Lo importante, las empresas aquí en Canadá buscan a las personas con conocimiento, que te vienen a traer soluciones. La orden te rige a ti para todo lo que es firmas de contratos legales a nivel con el gobierno o para trabajar directamente con empresas del gobierno. Pero si son empresas privadas, las empresas privadas buscan el conocimiento que tú tienes. Ejemplo, en el caso mío son telecomunicaciones. Si tú ya sabes manejar equipos de telecomunicaciones, ya sabes configurarlos, ya sabes cómo se conectan y esa ciencia está en todas partes, entonces ellos saben, tú le hablas de los puntos específicos que ellos quieren escuchar o que escuchan asociados a la tecnología. Ellos saben, esta es una persona que sabe, esta es la persona que yo necesito. E inmediatamente ellos te contratan y ellos te ponen a trabajar ya en el puesto de ingeniería. Interesante. Algo aquí interesante y que de pronto cambia es como en la parte del idioma, el idioma técnico. ¿Tú tomaste algún curso de idioma técnico en cuanto a tu profesión? ¿O? No, normalmente en la profesión que yo trabajo, que es el tema de tecnología, todo viene en inglés. Es decir, lo que son los equipos de telecomunicaciones, los equipos de transmisión de datos, los computadores, todo eso ya viene en inglés, entonces el idioma técnico no es tan difícil. Igualmente ya venía trabajando con mucha experiencia en Colombia en todo lo que era telecomunicaciones y apenas vine, expuse lo que hacía, cuáles eran los servicios que ofrecíamos, qué era lo que nosotros entregábamos. Ellos se dieron cuenta que era lo mismo que tienen acá en Canadá. Me contrataron y empecé a trabajar con ellos. Eso quiere decir que lo que pudo abrir la puerta fue tu experiencia. ¿Experiencia de cuántos años? En Colombia fue más o menos de 10 años. Claro, es una bastante experiencia. Interesante todo esto. Algo para tener en cuenta, bueno, llegaste con tu esposa, en el caso de tu esposa fue lo mismo. En el caso de mi esposa, ella empezó a trabajar al principio, fue más difícil para ella, es ingeniería industrial. Al principio empezó a trabajar con trabajos esporádicos, luego se logró colocar en una empresa como operaria. Allá como operaria se dieron cuenta que ella era ingeniera industrial y al darse cuenta que ella es ingeniera industrial la colocaron como supervisora, supervisora de todo el equipo de trabajo. Allá trabajó durante un año completo y ya posteriormente decidimos que yo iba a hacer el ingreso seguro en la casa y queríamos formar nuestra propia empresa familiar y es lo que está haciendo ya en este momento, está desarrollando la empresa familiar porque creemos que la empresa familiar es bien importante para nosotros. Eso quiere decir que ya llevas 5 años, tienes una buena integración a nivel social, a nivel laboral, un gran avance. ¿Alguna vez acudiste a algún organismo de ayuda, estos organismos que brindan información sobre la búsqueda de empleo o algo así? No. Hay bastantes. En mi caso, yo lo hice a través todo de internet. Sin embargo, por ejemplo, al principio, como tú vienes con dinero y tratando de salvar la mayor cantidad de dinero, tú sí utilizas bastante los centros de ayuda. Te dan, por ejemplo, alimentación, te ayudan, por ejemplo, con tema de estudios. Yo no los conocí mucho, solamente fui a uno que es el tema de Salvation Army. Muy, 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 muy bueno y estamos muy agradecidos con ellos.
En el caso mío entré derecho al mercado laboral y ya empecé normalmente integrado a pagar arriendo, a pagar servicios, todo como la vida en nuestros países, solamente que con mayor seguridad. Eso es algo importante que hablábamos también extra micrófonos, es cuál es la diferencia entre Canadá y nuestros países, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica. En el caso mío, lo más importante que yo hago acá en Canadá es el tema de la seguridad. Yo ando tranquilo, sales de cine 10, 11, 12 de la noche en el centro de la ciudad, en Centreville, y te puedes desplazar sin ningún problema, tomas tu carro y no estás preocupado de que te van a atracar, te van a robar el carro, no lo vas a encontrar. Y sabes que vas a llegar a casa. O sea, normalmente en mi país, a veces tenía un problema y era que no sabía si algún día volvía yo a llegar a mi casa. Uno no sabe. Acá la probabilidad de llegar a tu casa es muy alta y uno vive muy tranquilo. Eso es lo más importante que yo encontré acá. Entonces la seguridad y las oportunidades son algo que definitivamente hemos estado hablando que es una gran diferencia aquí en Canadá. Regresamos después de esta pausa porque nos vamos a tratar, vamos mejor a tratar de algunos puntos a tener en cuenta si usted está pensando en venir a Canadá. Regresamos. Bien, ya es el tiempo de despedir a nuestro invitado. Bastante interesante todo lo que hemos ido tratando con él, su experiencia y también no solamente su experiencia a nivel laboral, sino también su experiencia con CI Canadá. Y hablando de eso, vamos a concluir y estas conclusiones las vamos a hacer a nivel de sugerencia. ¿Qué podemos sugerir a nuestros amigos que están viéndonos en este momento, que nos están escuchando? ¿Qué es importante? O sea, algo que tú dices es importante, la preparación antes de venir. Explícanos eso. Para mí los dos puntos más importantes para venir acá a Canadá es primero que estén 100% decididos a empezar una nueva vida, a venir aquí a Canadá y a conocer nuevas culturas. Y segundo, el tema de prepararse desde los países de origen. Cada vez que la persona se está preparando en el inglés, en el francés, en aspectos técnicos de su carrera, en certificaciones que sean reconocidas internacionalmente, es dinero que está ganando en Canadá desde su país. Porque cuando usted llegue acá inmediatamente, si usted tiene un buen francés que se logre comunicar, un inglés que se logre comunicar y tiene aspectos interesantes para los empleadores, rápidamente va a conseguir empleo. O sea, muy, muy rápido. Eso sí, yo lo he visto y lo veo en cada momento. Algo que tú nos compartías que también la gente debería tener en cuenta es que al instalarse, al llegar, ya también cuando están aquí, deben instalarse en un lugar central. Es muy importante. Te lo cuento porque la isla de Montreal es muy grande, o sea, son varias ciudades dentro de la isla. Y hay muchas personas que te dicen que porque los arriendos son más baratos, por ejemplo, en la zona norte o en la zona sur, sí, son más económicos, pero si, por ejemplo, tú no sabes dónde va a conseguir tu empleo, y si tu empleo es muy distante de la zona donde ya arrendaste por un año, te tocaría, por ejemplo, 1 hora, hora y media, 2 horas de desplazamiento, simplemente yendo y 2 horas regresando. Una recomendación es que se ubiquen en la zona central de Montreal para que cuando consigan el empleo puedan ubicarse de forma cercana a su empleo. Ok, bien, pues esas son las recomendaciones de nuestro invitado el día de hoy. Sergio, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Por estar aquí con nosotros y bueno, por traernos esta información, porque es información para nosotros importante. Para ustedes que están haciendo un plan, un proyecto de vida, entonces ya lo saben. Asesorarse bien, consultar una persona, un agente acreditado en inmigración que les dé la información precisa, oportuna, cosa que usted pueda ganar no solamente dinero, sino también tiempo, porque aquí cuando llegamos las cosas realmente cambian y es bueno estar preparado en todos los aspectos. Así que bueno, pues vamos a seguir nosotros con nuestro programa luego de nuestra pausa y decirles que llegan las noticias de inmigración. Tenemos nuestro tema el día de hoy con Jesús Hernández y bueno, las preguntas y respuestas para nuestros oyentes.